Y le cuento que es algo interesante lo que está pasando con los viajeros, y es que este verano se esperan menos turistas de Europa y Canadá aquí a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con la industria aérea en Estados Unidos parece sacado de una pesadilla económica. Durante décadas, los aeropuertos estadounidenses fueron el símbolo indiscutible de poder, modernidad y conexión global. Pero hoy, los números muestran una caída libre difícil de imaginar. El turismo internacional se desploma, las aerolíneas redirigen sus rutas a otros países y los gigantes del sector reconocen pérdidas que superan los 12.5 millones de dólares en tan solo un año. El dato más impactante, el gasto de viajeros en suelo norteamericano cayó un 22.5% comparado con el año pasado. Es un agujero negro en el corazón de una economía que siempre se presentó como imbatible. Los testimonios de pasajeros lo confirman: vuelos prácticamente vacíos, filas de asientos sin un solo ocupante y terminales internacionales que hace apenas unos años eran hervideros de actividad, ahora parecen museos abandonados. La escena es casi irreal: pasillos silenciosos, mostradores de check-in sin personal y puertas de embarque donde ya no se escuchan los anuncios de vuelos que partían cada pocos minutos. Es la fotografía de un país que ha perdido atractivo y confianza en el mercado global del turismo y los negocios. Lo más alarmante es que esta no es una crisis localizada, sino un fenómeno que golpea a todo el sistema aéreo de Estados Unidos. Desde Asia, Europa y Medio Oriente, las aerolíneas están tomando decisiones contundentes. Emirates, Lufthansa y Singapore Airlines han recortado vuelos hacia América y han movido su centro de operaciones a otros hubs internacionales. Incluso los gigantes de carga como FedEx y DHL han comenzado a trasladar parte de sus operaciones de clasificación y logística hacia Canadá y Europa, debilitando todavía más el rol histórico de aeropuertos como Nueva York, Miami o Los Ángeles. El caso de JFK es quizás el más simbólico. Durante décadas fue el corazón del tráfico transatlántico y el orgullo de la costa este. Hoy, los arribos internacionales han caído un 78%. Emirates recortó más de la mitad de sus vuelos, British Airways eliminó varias rutas hacia Londres y hasta los operadores de carga están evitando pasar por Nueva York. Caminar por el aeropuerto es enfrentarse al vacío: puestos cerrados, controles migratorios sin filas, tiendas libres de impuestos sin compradores. Lo que era una puerta al mundo ahora es un recordatorio silencioso del retroceso estadounidense. Pero no es solo Nueva York. En la costa oeste, el declive de Los Ángeles es igual de impactante. LAX, que alguna vez reflejó el poder blando de Hollywood, la industria del entretenimiento y la imagen aspiracional de California, hoy registra una caída del 71% en pasajeros internacionales. Lo que fue un ícono cultural, un escaparate del estilo de vida americano, se desmorona. Las aerolíneas están votando con los pies, reduciendo sus operaciones y trasladando vuelos hacia destinos alternativos en Asia y Europa. Lo que antes era sinónimo de modernidad y poder ahora es un símbolo de decadencia. Más al norte, Portland, que durante años se presentó como un modelo de aeropuerto verde y amigable con el viajero, también ha colapsado. Los arribos internacionales se desplomaron un 73% y varias puertas se cerraron de manera permanente. Lufthansa, British Airways y SAS simplemente se fueron, optando por trasladar sus rutas a Vancouver, al otro lado de la frontera canadiense. La imagen no puede ser más clara: mientras Estados Unidos se aísla, sus vecinos capitalizan la oportunidad. El patrón se repite en Miami, Boston y Seattle, cada uno con sus propios matices, pero todos con la misma conclusión: Estados Unidos está perdiendo su posición como centro neurálgico de los viajes internacionales. Ya no es la primera opción de los viajeros, ni de las aerolíneas, ni de los inversionistas. La narrativa del hub global se ha desmoronado en silencio, una cancelación de vuelo a la vez, un cambio de ruta tras otro. Si en Nueva York y Los Ángeles el panorama ya era sombrío, en Miami la caída golpeó directo al corazón del turismo de placer. La ciudad que durante décadas fue la capital de las Américas, el destino preferido para viajeros de Sudamérica y el Caribe, hoy atraviesa un colapso sin precedentes. Desde 2022, el número de pasajeros internacionales ha caído un 68%.
Aerolíneas como LATAM redujeron casi un tercio de sus vuelos a Miami, mientras Avianca canceló conexiones completas y decidió redirigir pasajeros hacia Bogotá, Sao Paulo o incluso Madrid. Lo que antes era un flujo constante de visitantes se convirtió en un goteo, y la industria hotelera lo está pagando caro. Nombres de lujo en Val Harbour, Brickell y Aventura reportan tasas de ocupación por debajo del 40%, algo impensable hace apenas unos años. Restaurantes, centros comerciales y negocios dedicados a turistas sudamericanos ven cómo las reservas se evaporan. Para muchos viajeros de la región, el problema no fue solo económico, sino burocrático. El tiempo de espera para conseguir una visa estadounidense supera ahora los 6 meses en países como Argentina, Colombia y Brasil. Una barrera invisible que ha cerrado la puerta a millones de visitantes. ¿El resultado? Una reconfiguración del turismo regional. Quienes antes elegían Miami o Orlando ahora prefieren Cancún, Punta Cana o destinos europeos más accesibles. Boston refleja otro tipo de golpe, quizá más silencioso pero igual de devastador, la fuga de talento intelectual. Logan Airport, puerta de entrada a universidades como Harvard y Mead, perdió casi un 60% de sus arribos internacionales desde Reino Unido, Alemania y Canadá. Para una ciudad cuya vitalidad depende de estudiantes, investigadores y conferencias globales, la caída es un golpe directo al alma. El retraso en los trámites de visas para estudiantes y académicos ha llevado a miles de jóvenes a elegir alternativas como Canadá o Reino Unido, debilitando la reputación de Boston como epicentro de la innovación mundial. Las aerolíneas tomaron nota de esa caída de demanda. Aer Lingus redujo un 40% sus vuelos desde Dublín, y Air France canceló por completo la histórica ruta París-Boston. Las consecuencias son visibles no solo en los campus, sino en los hoteles de Cambridge y Back Bay, que luchan con ocupaciones por debajo del 50%. Librerías, cafés y espacios culturales ligados a la vida universitaria atraviesan una crisis inédita. La ciudad que siempre presumió ser el faro intelectual de Estados Unidos ahora ve cómo ese faro se apaga lentamente, reemplazado por otros destinos que reciben con los brazos abiertos a las mentes que Boston perdió. Seattle, por su parte, muestra la dimensión geopolítica de este declive. Alguna vez considerado el puente del Pacífico, donde convergían comercio, cultura y tecnología, ahora enfrenta un retroceso alarmante. Las tensiones regulatorias, la desconfianza de aerolíneas asiáticas y el traslado de rutas hacia Vancouver y Tokio han dejado al Aeropuerto Internacional de Seattle con una caída de más del 45% en vuelos internacionales. Lo que antes era la puerta de entrada al dinamismo entre Asia y la costa oeste de Estados Unidos se ha transformado en un símbolo de desconexión. El problema se multiplica en un círculo vicioso, la pérdida de rutas debilita la economía local, y los problemas económicos refuerzan la percepción de Seattle como una ciudad en decadencia. Las aerolíneas no solo buscan eficiencia, también reputación. Y cuando la imagen de un hub se deteriora, recuperarla puede tomar décadas. El resultado es una ciudad que alguna vez fue vitrina de innovación, tecnología y movilidad, ahora relegada a un segundo plano. Mientras todo esto ocurre, los aeropuertos de Canadá celebran. Toronto y Vancouver han tomado el rol que alguna vez perteneció a Nueva York, Miami o Los Ángeles. Los pasajeros internacionales que antes llegaban a Estados Unidos ahora eligen pasar por Canadá, no solo porque sea más conveniente, sino porque es más confiable. Lo que era impensable hace pocos años ahora es una realidad. Canadá se está convirtiendo en el verdadero hub de América del Norte, arrebatando silenciosamente el lugar que Estados Unidos construyó a lo largo de un siglo. Lo más alarmante de esta crisis es que no se trata únicamente de vuelos cancelados o cifras de turistas. Es un síntoma de algo mucho más profundo, la pérdida de influencia global de Estados Unidos. Durante décadas, viajar a este país era sinónimo de prestigio, de progreso y de modernidad. Hoy, cada aeropuerto vacío, cada terminal silenciosa y cada hotel medio desierto es un recordatorio de que esa narrativa ya no convence al mundo. El poder blando de Estados Unidos, ese que se ejercía a través de su cine, su música, su cultura y hasta sus centros comerciales, se está diluyendo.
Antes, un estudiante soñaba con aterrizar en Boston para estudiar en Harvard, una familia de vacaciones planeaba visitar Miami, y un empresario veía en Nueva York la capital indiscutible de las finanzas. Ahora, esos mismos viajeros buscan alternativas más confiables y, sobre todo, más accesibles. Canadá, Europa y hasta algunos países de Asia se han convertido en los nuevos imanes del turismo, la educación y los negocios internacionales. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegó Estados Unidos a este punto? Los expertos coinciden en que se trata de una combinación peligrosa de políticas migratorias restrictivas, tarifas que encarecieron el comercio y una creciente percepción de inestabilidad política. Cada medida que pretendía proteger al país terminó aislándolo un poco más del mundo. Y en un planeta interconectado, el aislamiento se paga caro. El impacto económico ya es devastador. Se calcula que solo en turismo, Estados Unidos pierde más de 12.5 millones de dólares al año. Pero lo más preocupante no son las cifras inmediatas, sino las tendencias a largo plazo. Recuperar la confianza de viajeros y socios internacionales no es cuestión de meses, sino de generaciones. Cuando una aerolínea mueve sus operaciones a otro hub, rara vez vuelve. Cuando un estudiante elige Canadá en lugar de Boston, sus hijos probablemente también lo harán. Y cuando los inversionistas prefieren la estabilidad de Europa o Asia, esa confianza se traslada a décadas de cooperación futura. Mientras tanto, Canadá ha sabido capitalizar cada error estadounidense. Al proyectarse como un país abierto, confiable y estable, ha logrado atraer no solo a viajeros, sino a aerolíneas, inversiones y hasta convenios diplomáticos. Toronto y Vancouver ya no son alternativas, son destinos principales. Lo que Estados Unidos perdió por rigidez y arrogancia, Canadá lo ganó con paciencia y pragmatismo. La consecuencia de todo esto es un cambio histórico en el mapa del poder global. Estados Unidos, que alguna vez dictaba las reglas del comercio, el turismo y la diplomacia, ahora se ve obligado a reaccionar a un mundo que dejó de esperarlo. Sus aeropuertos vacíos no son solo el reflejo de un sector en crisis, sino una metáfora de un país que se está quedando atrás. Y ahí surge la gran duda: ¿puede Estados Unidos recuperar su lugar como centro del mundo, o este es apenas el inicio de una nueva era en la que otros países ocuparán el espacio que dejó? La respuesta, más que en sus políticas de aeropuerto o sus tarifas, está en su capacidad de adaptarse a un mundo que ya cambió. Porque si algo ha demostrado esta crisis, es que el verdadero enemigo no fue Canadá, ni Europa, ni Asia. Fue la incapacidad de Estados Unidos para leer los tiempos y evolucionar con ellos. Hoy, los terminales vacíos de JFK, los pasillos silenciosos de Miami y las aulas que ya no reciben a tantos estudiantes en Boston son testigos de un momento histórico. El mundo sigue viajando, sigue estudiando, sigue invirtiendo. La pregunta es: ¿seguirá haciéndolo en Estados Unidos, o la era en la que este país era el epicentro global ha llegado a su fin?